Cada especie tiene un campo que es peculiar. Y ese campo que es peculiar es accedido a través de la intuición. Y por lo tanto, ese campo tiene la extensión de tiempo que tenga la especie. Si la especie tiene 5 millones de años, los 5 millones de años pueden ser pescados a través de la intuición. Entonces, por eso es que las ideas, y nos ocurren, ¿sí o no? Nos iluminamos en un momento determinado. Estamos lavando platos y se me viene la idea a la cabeza. Qué lástima que justo ahora estoy ocupado. El paradigma es aquello que me permite hacer las preguntas. Lo que no está dentro de mi paradigma no soy capaz de preguntar. Suena horrible, pero así es. Hay diversos ejemplos. Y en la ciencia ficción se utiliza mucho. Por ejemplo, encuentran un aparato. Para algunos, el aparato es benéfico porque le entrega algo. Para otros, el aparato es maléfico porque precisamente no les permite desarrollar su propia inteligencia. Tenemos ¿cuántas letras son? 28. 28 letras en español. Y con esas 28 letras somos capaces de hablar interminablemente. En hawaiano, por ejemplo, la cantidad de letras es poquitita. El otro día tenemos contado con 15 nada más. Y con 15 letras también ellos son capaces de hablar interminablemente. Interesante. Con regla finita, podemos tener un decir infinito. Entonces, lo que digo es que lo infinito en lo cotidiano se va a expresar a través de los fractales. Y existe también una dependencia sensitiva de las condiciones iniciales. La persona para él es la multiplicidad de máscaras que nosotros utilizamos en cada una de las situaciones en las que nos toca vivir y mediante las cuales nos comunicamos con las demás personas y establecemos relación con ellas. A mí esa me gusta más. Porque nos indica precisamente que somos seres cambiantes, no tenemos ninguna necesidad de mantener una máscara, sino múltiples máscaras. Y con ellos migramos a través de la vida. Bien, y lo que digo entonces es que hay campos inmateriales que se desplazan y se repliegan exponencialmente de manera constante. Y eso nos lleva entonces a integrar a la realidad virtual que estamos precisamente utilizando, etcétera, en este momento, y que ha sido descubierta gracias a la PC, etcétera, y que nos permite entonces establecer otra gramática y nos permite establecer otro espacio. Entonces, todos nosotros tenemos una deriva ontológica que es nuestra propia existencia y nos va ocurriendo diversas cosas. Nuestro patrón organizativo se mantiene, es lo que decíamos, tenemos conciencia y puede ocurrir que, por ejemplo, perdamos el brazo, pero no perdemos por eso la conciencia de nuestro propio cuerpo. Es más, recuerden que hay hasta dolores fantasmas. El brazo se puede ir, pero el dolor queda. Y luego lo que decimos es que se van, para terminar de echarle la repasadita, se producen acoples estructurales que tienen que ver precisamente con las diferentes situaciones con las cuales nos vamos encontrando, nos vamos adaptando y se van produciendo clausuras operacionales, quiere decir pasamos de un momento de nuestra vida a otro. Y nosotros podemos a veces decir, caramba, sí, cuando me pasó este acontecimiento, yo siento que cambió mi vida. Eso ocurre con frecuencia cuando uno se enamora, por ejemplo. Hay la información, la relación del conocimiento y la cultura del conocimiento. Hay una clave, hay una visión y una nueva técnica triple. La clave es la ciencia cognitiva de la tecnología. La visión, la construcción y el nuevo conocimiento. La misión, prepararse y adaptarse para un cambio rápido y continuo del conocimiento. Hay una nueva ética triple, precisamente lo que decía ahora de persona a individuo, o sea, cambiar de individuo a persona, cambiar desde la visión de la sociedad hacia la comunidad, que es diferente. Quiero decir, la sociedad como sistema que ha sido creado desde los intereses de clase a la comunidad que ha sido creada desde los intereses de las personas que forman parte de ella. Desde la visión de la biosfera, que es solamente la capa de vida el planeta, quiere decir, lo inmaterial da sustento a lo material. Sin lo inmaterial no podría existir la vida. ¿En qué momento el agua que me tomo se convierte en algo vivo? Cuando lo digiero, cuando entra en contacto con la hialina de la boca. ¿Cuándo? Entonces, ¿por qué? Porque el agua se supone que está muerta, pero sin ella no estoy igual. Si no respiro, el aire también se supone que está muerto y sin embargo es el que me da sustento. Entonces, por eso la visión que hay ahora es pasar de la biosfera como película al planeta entero como viviente. Por eso se adopta la teoría Gaia, en la cual se nos dice que el planeta entero es un ser viviente. Y bueno, también ya hay gente que lo ha hecho y de manera realmente estupenda. Estoy pensando en estas islas Leyte. ¿Recuerdan el Solaris, por ejemplo? Es un planeta viviente, completito, que encima se encarga de bombardear a la expedición de la Tierra que ha ido con las imágenes de las feas cosas que quieren, o sea que los manes han regalado mucho.
generan la estructura de la sociedad del conocimiento, son ingeniería de diseño y ingeniería aplicada, no parten de la naturaleza, sino de la artificialeza directamente, o sea, de todo lo que hemos creado como cultura y como tecnología. No se asume la explicación sencilla de la naturaleza, sino la deliberada construcción compleja de artificialeza. Y se supone que tal cambio está correspondiendo a la naturaleza humana. Y por el otro lado, entonces hay algunas cosas que van de la practicidad a la posibilidad, de la necesidad de probar lo correcto a la viabilidad de funcionamiento, de la ruptura de la secuencia y su reemplazo por la simultaneidad, y por qué se pasa del bucle de descubrimiento, desintegración, aplicación, al bucle reinvención, reintegración, redescubrimiento. En el anterior era un proceso como el que lleva a cabo la creación de Frankenstein. O sea, ustedes recuerden cómo es la creación de Frankenstein. Agarra un montón de pedazos muertos, le hace pasar la electricidad que está en este caso conectada con el conocimiento y crea un ser, ¿no? Para controlar el ser. Ese es más o menos el proceso que hemos seguido, un proceso esquizofrénico que tiene mucho que ver con la visión de Descartes, con la visión de Newton, con la visión de los científicos que crearon precisamente el paradigma 2 y que tiene mucho que ver con las limitaciones que tenían estas personas. Casi todos ellos eran o religiosos o eran curas laicos, como era el caso de Newton. Pero lo interesante es de que estas personas generalmente tratan a la naturaleza como si fuera una mujer a la cual hay que violar. Recuerden lo que decía Bacon, por ejemplo: a la naturaleza hay que forzarla, hay que violarla para que entregue su secreto. Entonces, como él tenía problemas con las mujeres, entonces se lo pasaba precisamente de su forma de pensamiento. Entonces, hemos tenido, a partir de que los curas fueron los que crearon toda esta forma de aproximación al análisis científico, hemos tenido una tradición esquizofrénica, gracias a que estamos saliendo de ella. La singularidad empieza a forjarse desde la década del 40. Y fíjense ustedes que aquí hay un contrasentido. Se empieza a forjar en la década del 40 porque hay una pugna político-militar entre el fascismo, en ese caso era representado por Alemania, Japón, Italia, y los países del eje que eran sus aliados muchísimo, como puede ser el caso de, no dirán que es raro, Bulgaria o Rumanía, pero que eran también países que estaban del lado del eje, contra el resto del mundo. Entonces allí fue necesario crear equipos de científicos que pudieran encontrar solución al problema bélico. Entonces les pongo un ejemplo. Los cañones antiaéreos iniciales de la guerra eran cañones que disparaban precisamente eso que decía, con guarismos exactos. Entonces ellos calculaban la elevación, calculaban dónde venía el aparato volando y disparaban. ¡Pah! Y justo cuando la bala pasaba al lado del aparato, porque ya el aparato se había desplazado por otro lado, etc. Entonces, y ahí es donde viene, yo a veces digo que realmente hay personas que tienen una capacidad creativa enorme. Entonces, inventaron un sistema mediante el cual, en vez de disparar mediante guarismos, lo que hacían era precisamente disparar mediante rangos empaquetados. ¿Qué quiere decir? Que de manera continua estaba cambiando. Entonces, el avión venía en esta dirección y entonces el cañón no disparaba al avión, disparaba alrededor del mismo. O sea, tomaba la figura del avión en su cuadrícula de puntería y distribuía los disparos alrededor del avión a diferentes alturas y en diferentes sitios. Entonces, de tal manera que el avión venía y él se ladeaba para uno u otro lado y lo encontraban los disparos. O sea, fíjense, disparando deliberadamente mal, tenía mucha mejor puntería que cuando le disparaban al avión. Entonces, esa fue una de las cosas que le abrieron la cabeza a otra gente para decir, hombre, esto lo puedo utilizar para otras cosas. Y a su vez, por ejemplo, Shannon lo aplica en la cuestión de la información, se crea toda esta cuestión de los puntos de polvo, etcétera, dice allá, entonces la información la puedo manejar así, la puedo manejar asada, etcétera, y a partir de allí ingresan entonces al terreno de la cibernética, al terreno del control de los aparatos, y a través de eso ingresa al campo de la informática y la creación de las primeras computadoras. Entonces es desde allí, desde la década del 40, justo motivado por la guerra, cuando empieza a surgir precisamente esta singularidad sincrónica, que se ha ido expandiendo cada vez más, ha ido creciendo y se ha ido concretizando en diferentes aspectos de la sociedad hasta transformarla de manera bruta. Hace 10 años no hubiéramos tenido todo lo que tenemos ahora acá.